Muchas gracias, señor presidente. Bueno, claramente le voy a contestar al diputado Posadas, pero quiero hacer una aclaración previa. Yo no soy amigo del diputado Posadas, pero lo respeto enormemente. Es más, él me ha orientado a entender las leyes de presupuesto, porque compartimos la comisión y compartiremos otras seguramente. El diputado Posadas cita bien la Constitución, lo que me parece perfecto, el artículo 29, la expresión del pensamiento es libre, no hay censura, y el que comete un delito al expresar el pensamiento queda objeto de las consecuencias de ese delito. Luego el 112, que dice que los legisladores jamás serán responsables por sus votos u opiniones en el ejercicio de su función. Y el ejercicio de su función se entiende aún en actividad parlamentaria fuera de este recinto. El artículo 124, que también cita al diputado, en el cual se podría destituir un legislador por tramitar asuntos para terceros, que es una denuncia que pesa sobre mi actuación, dicho sea de paso, por acompañar a un grupo de vecinos en un referéndum contra el tren de UPM, es más discutible porque se podría trabajar para UPM no frente a la administración pública, pero me consta que el diputado Posadas no lo hace. Ahora, usted sabe, presidente, que a nosotros nos gusta el sabio popular, el que ha hecho los proverbios. Incluso yo he dicho más de una vez que había que levantar un monumento en algún momento. Y hay un pasaje de un proverbio que dicen, que todos lo conocen: no venga a tasarme el campo con ojos de forastero. Que no es como usted lo dice, sino como yo lo veo. Y yo en un programa de radio dije que el Partido Independiente, el Partido Nacional y el Partido Colorado trabajan para UPM. Y un poco más adelante dije que el Partido Frente Amplio en el periodo anterior trabajó para UPM porque es un hecho notorio. El doctor Frati es el presidente de la Cámara de Representantes. Es un hecho notorio. Ahora, el doctor Frati es un excelente presidente, ya es un hecho subjetivo, yo creo que lo es, pero alguien puede decir lo contrario. Ahora yo voy a la acepción de la palabra trabajo, porque el idioma español tiene un contenido preciso. Y yo nunca dije que el señor diputado Posadas, ni el Partido Independiente, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado hoy, ni el Partido Frente Amplio ayer trabajaran remunerados. Que eso sí sería un atrevimiento y yo diría un delito. No hay remuneración de UPM. Pero si yo leo la definición del vocablo, trabajo es ocuparse en cualquier actividad física o intelectual, ejercer determinada profesión u oficio, desarrollar su actividad, intentar conseguir algo generalmente con esfuerzo, aplicarse o dedicarse con esfuerzo a la realización de algo y tratar de influir en alguien para lograr lo que se desea de él. Y otra acepción también es tener una ocupación remunerada en una empresa. Es decir que la palabra tiene muchas acepciones. Yo no me refería a la acepción remunerada, pero que trabajan para UPM no es para avergonzarse. Nadie lo puede acusar, yo no lo acusé que trabajaban para UPM. Yo dije que desde mi óptica, de que así como yo lo veo, el gobierno trabaja para UPM porque el gobierno quiere que UPM se instale. Entonces, en las 19 capitales departamentales tenemos una oficina del Ministerio de Trabajo. Y en la planta de UPM, en un hecho sin precedentes, el Ministerio de Trabajo instaló una oficina del Ministerio de Trabajo que hace 10 días tiene un conflicto y no lo puede resolver. No tiene precedentes que el ministro mande una oficina del ministerio a una fábrica, porque en última instancia es una fábrica. El artículo 7 del contrato tan citado le permitía al presidente de la República actual
lo dice a texto expreso, ante un hecho imprevisto, no lo voy a leer porque todos lo conocen de memoria, ante un hecho imprevisto, detener la construcción de la planta por una causa extraña no imputable. En la medida en que la circunstancia no pueda ser superada, no pueda ser evitada o resistida ejerciendo o una parte afectando una diligencia razonable. Entonces, ¿qué fue lo que le pedimos al presidente? Como vino el virus que paralizó el planeta, usted podría paralizar la planta hasta que vea cómo suceden los hechos y luego, viendo cómo viene la situación, reactivar la realización de la planta. Y el artículo 7.2 letra A dice que una de las causas imputables es la existencia de epidemias. Ahora, el presidente tenía la legitimidad para decir, mire, yo a pesar de que me habilita no lo quiero aplicar, y sí, yo no lo acuso de eso, yo constato un hecho. El presidente de la República continuó con la planta. Cuando estaba todo el país en cuarentena, el presidente de la República, con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, levantó la cuarentena de la construcción para que empezaran a construir la planta. Y los niños de la escuela rural simultáneamente. Este gobierno, con todas las desprolijidades y todo lo que se le pueda achacar al gobierno anterior, continuó ejecutando el contrato porque cree que es lo mejor para la República. Entonces, trabaja para que eso se concrete. Cuando le dijeron que tenía que expropiar 200 padrones y ahora son 1.500, el gobierno podía haber dicho, mire, yo 200 expropio, pero el informe que yo pagué, el gobierno pagó $5 millones a UPM por el estudio del trazado del tren, sin revisarlo, y asumió el financiamiento del proyecto. Dice, mire, el informe que yo pagué, porque yo trabajo para que UPM se instale, yo trabajo para UPM. Resulta que ahora son 1.000 expropiaciones más. ¿Qué hacemos? Y el ministro de Transporte de este gobierno declaró que las va a hacer y que está negociando con UPM para que UPM no le haga un juicio porque las expropiaciones están atrasadas. Eso es trabajar por UPM y para mí sí. Nosotros trabajamos para limitar la forestación. El diputado Luz presentó un proyecto interpretativo de la ley de inversiones. ¿El diputado Luz trabaja para limitar la ley de inversiones? Sí. A mí no me avergüenza, estaré equivocado. El diputado Luz presentó un proyecto para interpretar el 318 de la Constitución. Está equivocado y no sé, es lo que yo creo. Ahora, ¿usted siente vergüenza por eso? No. Ahora, hay otro dicho popular, presidente. El que tiene cola de paja, solito le brotó el humo. Entonces, cuando yo veo que el gobierno hace ingentes esfuerzos para que esto se concrete, el ministro de Transporte lo dijo en BTV Noticias, puse el Ministerio de Transporte a trabajar para UPM. Ahora, ¿eso está mal? No, eso es una posición del ministro de Transporte que cree que lo mejor es trabajar para UPM. Entonces uno no se tiene que avergonzar de encarar una tarea de gobierno cuando está convencida que es buena. Yo creo que es mala. Entonces, en mi discurso, que sé que aburro, un diputado del Partido Nacional dijo, el diputado Luz es un irresponsable y nos tiene aburridos. Bueno, los 2 minutos que dedico a esto me tienen que bancar. Pero yo lo que digo es lo siguiente, yo defiendo un proyecto de país que debe ser equivocado seguramente, pero es el proyecto que yo defiendo. Sin UPM, sin los 4.600 millones de dólares que el Uruguay va a invertir en UPM, cuando hoy están los legisladores del Frente Amplio echándole en cara a la ministra Beleche porque no le da 100 millones de dólares o 200 a determinado grupo de nuestra población que está pasando hambre. Bueno, yo prefiero eso otro a esto. Entonces, yo defiendo un proyecto de un país sin UPM. Es mi visión de proyecto.
Si mañana yo digo el Partido Independiente, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Frente Amplio, ¿trabajan para UPM? En el concepto de mi lectura de las 8 definiciones que di del diccionario, trabajan para UPM. Ahora, yo no lo juzgo por eso, porque yo no cometo un delito al decir esto, y yo no lo acuso al diputado Posadas de una norma ética o moral. Yo simplemente doy una opinión. Ahora, si uno no puede opinar, porque inmediatamente la contraparte se va a sentir atacada, cuando la propia contraparte dice que estoy ejerciendo un derecho consagrado en la Constitución, que lo he ejercido legítimamente, que se me ha perseguido por eso, es cierto. Acá hay una denuncia del Frente Amplio y del Partido Nacional, creo, de los ediles de Canelones, que pidieron la aplicación del 124 que el diputado Posada citó, porque yo acompaño una recolección de firmas de un grupo de vecinos contra el tren ambienticida de UPM, que ninguno de nosotros vive enfrente a la vía. Entonces pidieron que fuera expulsado de la Cámara, porque acompaña un referéndum que la Corte Electoral dijo que los gobiernos departamentales no tenían competencia para decir por dónde pasa un tren. Mañana el intendente de Montevideo, a AFE se le ocurre hacer un tren entre la Plaza Independencia y el Obelisco, y la intendenta Cose no puede decir nada, porque la Corte Electoral dice usted no tiene competencia para decir por dónde pasa el tren. Entonces, esa demostración práctica es que el gobierno está embarcado en que UPM termine su instalación, le ha facilitado todo, le ha dado el dinero, le puso la oficina, permitió que vinieran trabajadores del extranjero en situaciones que yo no digo que fueran irregular, pero cuando las fronteras estaban cerradas venían de todos lados. Hay más de 200 empresas tercerizadas en UPM que no sé el control que está haciendo el Ministerio de Trabajo, y en este momento de crisis sanitaria hay cientos y decenas de funcionarios afectados, hay, y esa noticia no sale. Sin embargo, si uno va ahí, están las noticias. Por lo tanto, yo ya tengo la luz que me señala que el tiempo se termina. Yo agradezco, pido disculpas a la Cámara, la distracción. Le digo al diputado Posada que no tengo nada personal ni que creo que se haya beneficiado de nada, al contrario, lo digo expresamente. Incluso los representantes de nuestro gobierno que firmaron el contrato firmaron por escrito que no habían recibido coimas y que no habían sido invitados a ningún entretenimiento. Bueno, claramente yo no desconfío de eso, que no los invitaron ni que los coimearon, porque lo pusieron a texto expreso. Ahora, ¿hay que ponerlo a texto expreso? Bueno, este gobierno recibió el paquete del gobierno anterior, y yo entiendo que este gobierno tenía posibilidades de mejorar, detener y renegociar ese contrato. Es lo que entiendo yo. El gobierno renunció a esa competencia, tal vez con el acierto y el error mío. Entonces el gobierno, todo el gobierno, legítimamente, se podrá estar en desacuerdo, pero no es ilegítimo, está trabajando para UPM, como está trabajando en todas las áreas que el gobierno ha encarado. Entonces yo dije, el gobierno trabaja para UPM, y no nos olvidemos que el director forestal es un ex contratista de UPM que el señor presidente conoce bien, y el actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca es un ejecutivo de UPM. Entonces si me dicen, no, renuncié ayer, bueno, habrá renunciado ayer, pero según la información que hay, es un ejecutivo de UPM. El señor ministro de Transporte es un importante empresario camionero. Y bueno, esa es la realidad. Yo no acuso ni al señor ministro de Ganadería, ni al señor ministro de Transporte, ni al señor director forestal, ni al director de Medio Ambiente, que es de mi partido, que ha dado todas las excepciones y los permisos ambientales. Yo constato un hecho. Entonces, en el sentido que yo le doy al vocablo, que es trabajar rentado es una acepción, pero tiene 15 acepciones, que es trabajar sin recibir retribución, es lo que yo dije y sostengo. Y no me parece indigno hacerlo. Es una visión de país y de república que los partidos tienen que no es la mía. Entonces yo al diputado Posadas le digo
que nunca puse en duda la honorabilidad de él, ni del ministro, ni del partido como institución, sino que constaté un hecho que tal vez esté equivocado, pero que lo sigo sosteniendo respetuosamente, aclaro.